Muchos marineros del siglo XVIII se burlaban de las historias contadas en los puertos, leyendas sobre monstruos marinos, bestias con brazos infinitos que podían hundir embarcaciones enteras. Creían que eran cuentos de viejos borrachos con más ron que juicio. Pero un día, mientras el sol descendía y el mar estaba inquietantemente calmo, algo comenzó a emerger lentamente del agua. Primero fueron pequeñas olas, luego sombras que no coincidían con ninguna criatura conocida. Y finalmente un tentáculo. No uno cualquiera, sino uno tan grueso como el mástil del barco, cubierto de ventosas que succionaban hasta la madera. Los gritos de los hombres reemplazaron las risas, y entonces entendieron, los mitos no eran exageraciones, eran advertencias. Aquel encuentro jamás fue registrado oficialmente. Los sobrevivientes, si los hubo, nunca hablaron. Pero los rumores se propagaron como pólvora. Un barco engullido por un ser con ojos fríos y extremidades interminables. Desde entonces los marineros dejaron de reír. ¿Te atreves a seguir explorando las profundidades? Suscríbete al canal, porque lo que viene no es apto para los que duermen tranquilos. Aquí las leyendas apenas están despertando. A veces botellas flotaban a la deriva, traídas por las corrientes. Dentro de ellas, cartas escritas con manos temblorosas, cubiertas de humedad y desesperación. Advertencias sobre rutas malditas, zonas donde el agua respiraba y noches donde el cielo parecía observar desde abajo. Los capitanes, al encontrar estos mensajes, solían reír o guardarlos como rarezas. Pero había patrones, mismos lugares, mismas fechas lunares y siempre un mismo temor. Algo enorme, antiguo, con hambre eterna. Aquel que leía con atención notaba la repetición de símbolos, como si los escritores intentaran dejar una clave, una fórmula de escape que nadie logró descifrar. Estas botellas siguen apareciendo hasta hoy, en costas remotas, muchas veces sin remitente claro ni ubicación precisa. Son reales o bromas elaboradas. Lo cierto es que coinciden con desapariciones auténticas. Y en alta mar, hasta el rumor más absurdo puede ser tu única advertencia. En las travesías más largas, algunos capitanes notaban algo extraño. Al mirar el agua por la noche, sin luna, sin estrellas, podían sentir que el barco no estaba solo, como si algo enorme se deslizara debajo de ellos, copiando cada movimiento, sin hacer ruido, pero dejando una ligera vibración en el casco. Los marineros lo llamaban la sombra del abismo. Decían que era paciente, que podía seguir a una tripulación durante semanas antes de atacar. A veces solo desaparecía sin dejar rastro. Otras se llevaba una barca auxiliar o a un marinero dormido en cubierta, como si probara el sabor antes del festín. No había forma de verla claramente. Solo se intuía su presencia por el cambio en la temperatura del aire, por los peces que saltaban desesperados, por los faroles que inexplicablemente se apagaban. Muchos creían que no era una criatura sino el mar mismo, tomando forma para devorar. El primer informe oficial sobre un ataque de criatura marina con tentáculos proviene de un navío francés, fechado en 1731. El testimonio, archivado en París, habla de una entidad con brazos flexibles cubierta de ventosas que emergió en medio de una tormenta repentina. Los hombres gritaban mientras los tentáculos golpeaban las velas y arrancaban partes del mástil. El capitán escribió que el mar parecía estar vivo y que, durante minutos, no hubo diferencia entre cielo y océano. La criatura, tras causar caos, desapareció como si se sumergiera en otra dimensión. Este documento fue ridiculizado por académicos de la época, pero curiosamente, los barcos que navegaron por esa misma ruta empezaron a desaparecer con más frecuencia. El informe fue olvidado, hasta que otros capitanes comenzaron a ver lo mismo. En algunas zonas del Atlántico, durante ciertas noches del año, se oía un canto. No era el típico sonido de ballenas ni el crujido del viento. Era una melodía distorsionada, femenina, casi humana. Al principio parecía hermosa, luego perturbadora, finalmente aterradora. Los marineros decían que quien escuchaba el canto demasiado tiempo comenzaba a ver cosas. Algunos se lanzaban al agua sin razón, otros comenzaban a hablar idiomas que no conocían. Una tripulación entera fue hallada sin vida, con sonrisas congeladas y oídos tapados con tela. ¿Sirenas? ¿Ecos del abismo? Nadie sabe con certeza. Pero aquellos que sobrevivieron aseguraban que el canto no venía del aire, sino del fondo del mar, y que no llamaba, advertía. Había quienes afirmaban haber visto islas donde no deberían existir. Islas flotantes, aparentemente inofensivas, que al acercarse revelaban texturas extrañas y movimientos casi imperceptibles. En una de esas ocasiones, una tripulación noruega bajó a investigar lo que parecía tierra firme, pero pronto notaron que el suelo latía,
Los árboles eran en realidad apéndices delgados, y la superficie tenía un olor a salmuera y muerte. Cuando el barco intentó alejarse, enormes ojos se abrieron en la isla, y varios tentáculos emergieron para arrastrar a los últimos que aún estaban en la cubierta. Nadie supo el nombre de aquella criatura, pero desde entonces, las cartas náuticas comenzaron a marcar ciertas zonas como inhabitable, o simplemente las dejaban en blanco. A veces lo que no se nombra es lo más temido. Una noche, en medio de aguas tranquilas, un fenómeno extraño ocurrió frente a un barco mercante portugués. Sin nubes en el cielo, el viento se detuvo y una línea de espuma apareció sobre el mar. Entonces, sin aviso, el cielo se tornó negro como tinta y el mar comenzó a rugir como si algo enorme se alzara desde las profundidades. Los marineros aseguraron que no era una tormenta natural. El agua golpeaba en sentido contrario al viento y formas gigantescas se distinguían en el horizonte. Dicen que una figura emergió, alta como un campanario, con extremidades que parecían buscar entre las nubes. Tras una hora de caos, el fenómeno desapareció tan rápido como llegó. El barco sobrevivió, pero la mitad de la tripulación enmudeció para siempre. Algunos decían haber visto a Dios, otros algo peor. En 1764, un barco inglés llamado The Morning Star reportó un hecho imposible, una criatura que imitaba la voz de los marineros fallecidos. Al principio lo tomaron como una mala broma, pero al pasar los días, comenzaron a oír gritos de ayuda desde el mar, voces idénticas a las de sus compañeros muertos. Una noche, uno de los marineros desapareció después de seguir la voz de su hermano, ahogado semanas antes. A partir de ese momento, comenzaron las pesadillas colectivas, los ataques de pánico y las visiones de figuras que trepaban por los laterales del barco. Nadie sabía si era un ser vivo o un ente que aprendía de los humanos para imitarlos. El capitán escribió: «Nos estudia, nos conoce, y ahora nos habla». El diario terminó abruptamente tras esa frase. El caso más perturbador fue el de un joven grumete español, único sobreviviente del Santa Rosalía. Encontrado a la deriva en un bote pequeño, deshidratado y con la mirada perdida, apenas pudo articular palabras. Lo que alcanzó a decir estremeció incluso a los marinos más veteranos. Salió del agua, tenía ojos como faroles y nunca dejó de mirarnos. Según su relato fragmentado, la criatura no atacó de inmediato. Se dejó ver, nadó alrededor del barco por horas como si disfrutara del terror. Luego, una a una, las personas comenzaron a desaparecer. No hubo pelea ni sangre, solo ausencias. El chico aseguraba que los demás se desvanecieron cuando la criatura los tocaba. Afirmó también que ella le dejó vivir para contar lo que vio. Mensaje o advertencia. En rutas entre el Caribe y España, comenzaron a circular reportes de una presencia invisible que perseguía barcos. Lo curioso era que se desplazaba a velocidades imposibles para una criatura marina. Algunos capitanes afirmaban que la brújula giraba sin control justo antes de ver una gran ola moviéndose en dirección contraria. En una ocasión, 3 barcos distintos reportaron la misma silueta, una forma serpentiforme, con aletas traslúcidas que nadaba a la velocidad del viento. En cada caso, el barco fue obligado a cambiar de ruta como si algo invisible empujara el timón. Ninguna embarcación fue atacada directamente, pero todas coincidieron en algo inquietante, una sensación de ser observados desde el fondo del mar, como si algo simplemente los acompañara, esperando el momento. En ciertos barcos que desaparecieron sin explicación, hallazgos posteriores revelaron algo inquietante. Símbolos extraños grabados en las paredes interiores de los camarotes, restos de velas negras y documentos escritos con letras apuradas en latín antiguo. Lo más alarmante era que todo parecía indicar un tipo de culto marino, como si parte de la tripulación hubiera estado venerando a una entidad oceánica. No se trataba de simples supersticiones, eran rituales completos, ofrendas, invocaciones y hasta cantos. Algunos teorizan que estos marineros creían que al rendirse al monstruo serían perdonados o salvados, pero las pruebas apuntan a lo contrario. Ninguno sobrevivió, y los barcos fueron encontrados completamente vacíos, con símbolos recién grabados, como si alguien aún habitara allí. Durante una expedición cerca de Islandia, una tripulación juró haber visto una serpiente marina tan grande que su cuerpo se extendía más allá del horizonte. Tenía escamas negras como carbón y ojos que ardían con una luz propia. Lo más aterrador no fue su tamaño, sino su velocidad. Se movía con la agilidad de un pez pequeño, deslizándose entre las olas como una sombra viva. El cronista de a bordo escribió que la criatura rodeó el barco durante minutos, sin atacarlo, como si los evaluara.
Luego, sin previo aviso, se sumergió verticalmente, como una flecha hacia el abismo. El agua quedó quieta como si nada hubiera ocurrido, pero desde entonces ningún pez volvió a cruzarse con ese navío, como si la criatura hubiera marcado el barco con su presencia. Hay historias que solo escuchan los que se atreven a mirar más allá del horizonte. Si llegaste hasta aquí, eres uno de ellos. Suscríbete y acompáñanos en la próxima travesía hacia lo desconocido. En varias ocasiones, embarcaciones fueron encontradas a la deriva, flotando intactas, pero sin un solo tripulante a bordo. Las velas seguían desplegadas, la comida caliente sobre las mesas y los instrumentos de navegación aún en funcionamiento. Pero lo más perturbador eran las marcas, rasguños en los maderos, abolladuras desde dentro de los camarotes y restos de redes partidas, como si algo hubiera forcejeado violentamente. Los investigadores no encontraban señales de lucha humana, ni cuerpos, ni sangre. Solo ausencia. En algunos casos, había dibujos infantiles tallados en las paredes, como si los tripulantes hubieran regresado a una mente primitiva antes de desaparecer. La pregunta no era qué los atacó, sino qué los transformó. En los registros de varios puertos del Caribe, aparece repetidamente una criatura que los marineros llamaban la Boca Azul. Se decía que tenía una abertura circular llena de miles de dientes diminutos, como si pudiera triturar huesos sin esfuerzo. Lo extraño era que no dejaba rastros de sangre, sino una sustancia azul brillante que manchaba las cubiertas como tinta. Algunos sobrevivientes contaban que el ataque no venía desde el agua, sino desde debajo del barco, con una fuerza que los levantaba del suelo. Los que lograban escapar quedaban marcados por el contacto, heridas que no cerraban y una sensación constante de frío, incluso bajo el sol. Se dice que mirar dentro de esa boca era como asomarse al fin del mundo. Durante ciertas noches tormentosas, marineros reportaron haber visto ojos brillando bajo las olas, mucho antes de que el cielo se oscureciera. Afirmaban que esas miradas no eran reflejos, sino presencias conscientes que provocaban los cambios en el clima. Las tormentas comenzaban poco después de que los ojos aparecían, rayos, vientos descontrolados y un mar que parecía hervir. Un barco holandés escribió en su bitácora que intentaron huir de la tormenta, pero los ojos los siguieron durante horas, manteniendo siempre la misma distancia. Lo inquietante fue que la tormenta desapareció justo después de que los ojos se sumergieron, como si todo hubiera sido provocado a voluntad. Desde entonces hay quienes creen que algunas criaturas no solo habitan el mar, lo controlan. Uno de los relatos más temidos entre los marineros del siglo XVIII hablaba de tentáculos que no emergían del mar, sino que surgían desde agujeros invisibles entre las olas. No había criatura a la vista, ni sombra bajo el agua, solo un agujero negro y húmedo que se abría de repente, y de él brotaban extremidades viscosas que se movían como si tuvieran voluntad propia. Algunos testigos afirmaban que eran como portales al fondo del océano, donde habitan cosas que el ojo humano no puede soportar. El miedo no era tanto por lo que salía, sino por la posibilidad de que el agujero se tragara el barco entero. Y según ciertas leyendas, eso llegó a pasar, sin dejar burbujas ni restos flotando. Un viejo mapa conservado en una biblioteca de Lisboa contenía una ruta tachada con tinta roja, sin nombre ni explicación. Al margen una frase escrita en latín, non revertetur, no regresará. Esa misma ruta fue seguida por el capitán Alonso Barrientos en 1746, quien ignoró las advertencias y llevó a su tripulación directo a lo desconocido. 3 semanas después, un mensajero regresó solo, completamente enloquecido. En su delirio repetía que el mar les había hablado, que el cielo se volvió negro al mediodía y que la brújula giraba como si el polo desapareciera. Nadie más fue hallado. El mapa quedó guardado por décadas, hasta que otro barco, el Espectro del Sur, lo siguió y también desapareció. Desde entonces, marineros sabios doblan el mapa antes de llegar a esa zona, como si el papel mismo pudiera atraer la desgracia. Un siglo después de su desaparición, un barco mercante fue encontrado encallado en una playa olvidada del Atlántico Sur. Cubierto de algas, corales secos y con maderas negras por el tiempo, parecía una embarcación abandonada hace meses, no 100 años. Lo más desconcertante fue que su nombre, la Dama Gris, era el de una nave que se creyó hundida en 1738. No había esqueletos, ni signos de tripulación, pero todo estaba intacto. Sillas, libros, ropas. Era como si el tiempo dentro del barco hubiera pasado diferente. Algunos exploradores se atrevieron a entrar, pero al salir, todos reportaron sueños idénticos, un ojo gigantesco observándolos desde abajo y un latido profundo que marcaba el ritmo del océano. El barco fue remolcado a puerto y esa misma noche desapareció de nuevo.
Muchos pescadores evitaban salir en noches de luna llena, no por supersticiones, sino porque el mar, en esas noches, cambiaba. El agua se volvía espesa y criaturas desconocidas emergían solo a medias, como si observaran. Nunca atacaban, pero tras su aparición, la tripulación se volvía silenciosa, inquieta, como si hubiera visto algo que no debía. En Veracruz, se hablaba de brazos escamosos que salían del agua sin aviso. No eran algas ni tentáculos, tenían dedos y garras heladas. Los pescadores arrastrados sobrevivían marcados por espirales y ventosas. Algunos aseguraban haber escuchado una voz antigua, gutural, en un idioma imposible. No era un animal, era una maldición. En noches demasiado quietas, una figura subía por el costado del barco, alargada, silenciosa, cubierta de escamas. Caminaba entre los marineros dormidos, los observaba, y al amanecer, uno siempre desaparecía. Sin sangre, sin lucha. Solo un vacío y el eco de unos ojos que no parpadeaban. Cada década, una ballena colosal aparecía y sangraba azul. Sus cantos estremecían los barcos. Sonaban humanos. Análisis posteriores revelaron similitudes con lenguas ancestrales. Algunos lloraban sin razón. Otros soñaban con templos submarinos y con esa ballena en el centro, como una diosa viva. Cerca de las Islas Canarias, testigos hablaron de un monstruo armado con restos de naufragios, velas rotas, cadenas, huesos. No nadaba, flotaba como una tumba viva. Decían que reconocieron fragmentos de barcos perdidos años atrás. Como si todo lo que el mar se tragaba regresara, unido. En el Atlántico Norte, mástiles de barcos abandonados mostraban frases en latín y símbolos quemados en la madera. Exorcismos antiguos, grabados como advertencia, solo aparecían en zonas donde las brújulas fallaban, zonas donde el mar no hablaba, susurraba. Hay relatos de corrientes silenciosas que arrastraban barcos sin viento, sin tormenta. Tripulaciones enteras desaparecían tras un último mensaje. El mar está demasiado quieto. Ninguna defensa funcionaba, como si algo, no una fuerza, sino una voluntad, decidiera quién debía desaparecer. Un diario describía un ojo único, enorme, que se abría entre las olas y observaba. Después de verlo, la tripulación comenzó a perder la razón. El texto terminaba con una frase: nos observa y aún no ha decidido si nos quiere. Algunas criaturas no buscaban carne, sino luz. Apagaban faroles, absorbían antorchas, dejaban el barco en una oscuridad total y silencio absoluto, como si la noche por un instante se volviera algo vivo. Los monstruos del mar no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Algunos se esconden en las olas, otros en las historias que casi nadie se atreve a contar. Suscríbete si quieres seguir oyéndolas, antes de que el mar las reclame. Símbolos en las velas coincidían con inscripciones en cavernas submarinas. Lo que parecía decoración era en realidad un patrón que llamaba a algo. Quizás esos barcos no eran víctimas, sino invocadores. Un informe secreto contaba la batalla de 3 navíos contra una criatura inmune a los cañones. No sangraba, no huía. Se mantuvo intacta hasta que los barcos se hundieron. El mar después quedó en calma, pero no era el mismo. El último relato. Un marinero, antes de morir, susurró a su capitán lo que vio bajo el agua. No era una bestia, era una conciencia dormida. El océano piensa y a veces recuerda que estamos aquí.